Bien, como les decimos, comenzamos en este caso la tertulia, bueno, y lo hacemos como no podría ser de otra manera, empezando presentando a las personas que nos acompañan. Luis Pastor, muy buenas. Muy buenas. ¿Nuevo round? Sí, sí. Hoy no me voy de zaragocista porque juega mañana. Aunque, como bien ves, yo lo llevo encima. ¿Y los colores? Blanco y azul, siempre blanco y azul. Dolores Serrat, buenas. Hola, muy buenas. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues eso, que afrontamos una tertulia interesante porque, bueno, pues evidentemente las elecciones va a ser uno de los temas que vamos a entrar a tocar en tan solo unos minutos. Así que si les parece, escuchamos ese primer tema. Se inicia la campaña electoral. ¿Quién gobernará en Aragón a partir del 28 de mayo? El Confidencial. Empate técnico del PP y PSOE en Aragón. Eldiario.es. El PP alcanzaría al PSOE en Aragón y Aragón existe, será decisivo según el CIS. El País. Aragón se prepara para otro sudoku de pactos. El Periódico. El PP ganaría las elecciones en Aragón, pero necesitaría a Aragón existe y Vox para gobernar según el CIS. ¿Cómo será el mapa electoral tras las elecciones? ¿Resistirá el PAR su crisis interna? ¿Cómo afectará la irrupción de Teruel existe? ¿Será el final de la carrera política de Lambán? Nos lo cuentan nuestros invitados. Bien, pues análisis político toca, ¿no? Las quinielas. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué piensan ustedes? Luis Pastor. Lo primero es destacar que después de muchos años que no se pudo votar, llevamos ya 40 y tantos años teniendo ese derecho que como persona podemos decidir. O sea, que tenemos en nuestra mano el poder cambiar gobiernos de todo tipo, tanto a nivel estatal, autonómico, comarcal, incluso local. No, los comarcales no se cambian. Es por decisión interna de los partidos. Comarcas y diputaciones, Igual que efectivamente. Una cosa que había, las Cortes y los ayuntamientos. Sí, una cosa que había que tocar también. Comarcas y diputaciones. A ver cómo hacemos que sean más democráticas. Bueno. Pues viene bien. De verdad que para mí estos días, aunque la gente, y yo primero me puedo cansar de tantos mensajes de publicidad y tal, y vamos a hacer, y algunos han tenido 4 años y no han hecho, pues en fin. Pero aún así, esos 15 días creo que viene muy bien el que los políticos, y yo entre ellos, que también, yo creo que todos somos políticos en parte, unos remunerados y otros no, el llegar a contactar con la gente y que te cuenten, aunque a mí, por mi relación personal con mucha gente en mi barrio, me lo cuentan habitualmente, pero es bueno que los que salen en las primeras filas, los líderes, pues bajen a la calle y conozcan realmente lo que está viviendo y lo que está pasando, ¿no? Y viene bien. Y luego eso, yo creo que la gente ya tiene decidido lo que va a votar. Pueden estas elecciones haya algún despistado más, precisamente por lo que antes comentábamos, de que ha habido aparecen nuevos partidos que se fragmentan en otros partidos y se juntan con no sé quién y aquel con no sé cuántos, pues eso igual lo tiene un poco más difícil. Pero yo creo que la gente ya tiene más o menos claro lo que va a votar. Esta campaña lo único que puede servir es para concretar más el voto, conseguir que la gente que no vota, pues que lo consigamos ilusionar y que vuelva a votar, cosa difícil después de lo que oímos en las televisiones, esos enfrentamientos de y tú más, y que el día 28 pues sea de verdad el día de la fiesta de la democracia y a partir de ese momento sí que empieza el trabajo de verdad. Es como cuando el carnet de conducir, cuando tú te examinas, te dan el carnet para que aprendas casi a conducir, que es cuando verdaderamente aprendes. Ya. Pues a partir del 28 es verdad que entra la política de verdad, la de pactos. Aragón es un país de pactos y que conseguimos, que lo hemos demostrado siempre, el que el Parlamento aragonés durante toda su historia haya tenido 4 o 5 partidos gobernando, unos u otros en coaliciones y no ha habido esa inestabilidad que ha habido en otros sitios, incluso gobernando solo uno, pues hay que tenerlo en cuenta también.
Bueno, pues yo empiezo por el final. Sí, lo de los pactos. Vas a empezar por lo de los pactos. Luis decía que las elecciones son la fiesta de la democracia y eso es la realidad. Por lo tanto, deberíamos de estar con ánimo para ir a votar. Y lo que pasa es que las campañas electorales van precedidas de una precampaña tan larga que cuando llega la campaña ya casi uno está agotado. Solo falta el votar. Y evidentemente, pues bueno, ha habido momentos muy interesantes, ¿no? Como ha sido la designación de los candidatos, de las listas, porque este año es verdad que ha habido muchos cambios como los que auguran las propias encuestas, soplan vientos de cambio, y las encuestas todas, incluida la última del CIS, pues dan un aumento importante al Partido Popular, hasta un empate técnico, y algunas encuestas los dan incluso por encima del Partido Socialista. Pero también es cierto que la única encuesta que vale es el recuento de las urnas, y que tal como está el panorama político, con esta sopa de letras que van a competir en Aragón, va a ser inevitable una política de pactos después de las elecciones, porque hay una cosa muy clara: no basta con ganar. Para gobernar hay que tener la mayoría y ser capaz de formar gobiernos. A mí me encantaría que el PP tuviera mayoría absoluta en Aragón, pero también soy consciente de que eso es complicado. Y la única cosa que podemos hacer en estos momentos es hacer que la gente pues escuche los mensajes y que vote en conciencia, pero también no solo con sentimientos, sino también con algo de razón, porque necesidades hay. Y ahí pues todos los que van a presentarse lo hacen legítimamente, y en estos momentos que empieza la campaña hay que decir que gane el mejor. Sí, yo ya no diría que escuchen y voten, sino que piensen qué ha pasado, cómo se solucionan ciertas cosas, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué promesas hubo y no se han cumplido, qué promesas no se hicieron y se han cumplido y nos pueden venir bien. Ya no solamente es por lo que nos cuenten algunos medios o incluso los candidatos, sino que sean críticos, porque una sociedad solamente avanza... Por eso he dicho que no son sentimientos, sino razonado. Escuchen y razonen. Participación. Luis decía que más o menos a estas alturas ya se sabe a quién va a votar. Vamos, yo lo tengo claro. Claro. Pero es que yo creo que no sé si todo el mundo lo va a tener tan claro. ¿Qué piensan ustedes con respecto a la participación? ¿Creen que habrá participación en estas elecciones? Yo pienso que alcanzaremos lo que es suele ser la media. Yo creo que en estos momentos hay mucha gente que tiene ganas de votar, y evidentemente habrá gente descontenta que por no votar a otros se va a quedar en casa. Pero yo creo que alcanzaremos lo que viene a ser la media de participación. No creo que bajemos en el nivel de participación, y en cualquier caso, una de las tareas que tienen en estos momentos los candidatos es convencer a la gente que vote, que no se quede en casa. Que vote. Sí, hombre, el no votar también es un derecho. Evidentemente. Pero es verdad que si no votas, yo creo que no participas con lo que viviendo en sociedad. Pero aunque sea con el voto blanco. Sí, por eso digo votar. Y luego lo importante a la hora de votar, yo creo que los partidos, ya no solamente en la campaña, sino que los políticos, me refiero a los remunerados, los que salen a tele y cobran por ello, pues con su actitud podían animar durante todo ese periodo que están gobernando o en la oposición a que la gente no se desactive del derecho a votar, ¿no? Estas elecciones son muy importantes. Es posible que consigamos ilusionar a algunas personas que antes no votaban, pues por la aparición de otros nuevos partidos como Aragón Existe, o incluso la posibilidad de que Chunta entre en el ayuntamiento. Eso puede que anime a otra gente a votar. Pero sí que es verdad que nos costó mucho tener ese derecho, y aunque, como tú bien dices, Dolores, aunque sea en blanco, vota, aunque sea en blanco. Y hay que reconocer que también tienen derecho a no votar. Pero viviendo en sociedad y peleando porque tener unos servicios públicos de calidad, por unos derechos sociales de la gente, eso, desgraciadamente, la única forma actual es a través del voto.
Hombre, yo creo que lo mejor de la democracia es precisamente la posibilidad de participar, y aunque sea un derecho no votar, es hurtarte esa participación. Por lo tanto, los descontentos se pueden manifestar de muchas maneras, y una de ellos es, bueno, pues yo no voy a votar al que he votado siempre porque estoy descontento, claro, pero voy a votar en blanco, por lo menos para que el resto decida ahí que aumente la Es un voto de cabreo. ¿Un voto en blanco es un voto de cabreo? Nuevamente sí es un voto de descontento, ya no te diría de cabreo. Sí. Es que el voto en blanco va a la mayoría, ¿no? Va al atracción. partido ¿O qué se hace con el voto en blanco? El voto en blanco no La suma. ley Down es muy complicada. El voto pero en blanco no suma. La abstención sirve para que el que más votos saca, aunque no sea mayoritario, gane. La abstención va al que gana. El voto en blanco va a ningún lado, no va. Y luego el voto nulo es el voto más que claro, yo he visto muchos votos nulos muy raros, ¿no? Ese sí que es el voto de cabreo, porque normalmente ese es el voto muy nulo, cabreado. el voto nulo Con el es cupo- con porque el cupo meten de- dos papeletas de partidos distintos, o porque escriben en la, Sí. con O la papeleta. ponen cosas. Con el cupo del voto en blanco después no va a parar al final si, No. si hay algún tipo... No, un voto en blanco es un voto en blanco, ¿no? en Y es blanco. totalmente... Y es una forma válido. de decir yo quiero participar, Sí, pero no me convence. pero no me convence ninguno de lo que se presenta. Pero bueno, lo que hay Eso que te animar diría- es a que la gente escuche y que vea las distintas alternativas que en estos momentos debería hay de muchas. ayudar a replantear cómo hacemos el tema electoral. La ley electoral, claro, desde mi punto de vista, como militante, como sabe, de izquierdas, soberanista y tal, y raro que soy muchas veces, fíjate, soy zaragocista, imagínate, pues el derecho, cuando hablamos de participar, verdaderamente la gente participaría cuando pudiera elegir ellos mismos a la persona que quiere votar. O sea, me refiero Bueno, a las listas abiertas tienen Lo también siento, su lo siento, pero problemática. es que me estoy informando porque tengo que decirlo. Quiero decir, el voto nulo se produce cuando hay un voto que es nulo, que está fuera de la normalidad. Sí. Pero el voto en blanco, que se produce cuando no hay nada o en su caso la papeleta no señala ningún nombre, bueno, pues tiene consecuencias, porque según la ley electoral el voto se considera válido y se suman los votos obtenidos por las diferentes candidaturas para hacer el reparto de escaños. Sí, Ya. pero, Entonces, como bien intuía, el voto en blanco sí que suma. Lo que Sí, pasa es cuando sí, entra sí. en juego la ley 2. Sí, pero es un voto de entra en cabreo, la ley- pero en la suma. ley 2. El que no suma es el nulo. El nulo no suma. No, suma, pero no va al mayoritario. Y la abstención, Efectivamente. lo que refleja es el enfado, el descontento que la sociedad en general tiene con los políticos, que es cuando decide, pues no voy a votar. Quizás eso es lo más peligroso, el ¿no? desprestigio. Quizás Que, eso es lo que ese es estamos el gran hablando. problema, También ese está desprestigio que viene arrastrando la política, que genera esa desafección que se traduce en decir las elecciones no van conmigo, porque el que va a votar por lo menos no está desafectado. Lo que no está es convencido por nadie, pero el que no va a votar tiene una profunda desafección. Esa desafección de la política viene por un grupo reducido de políticos y políticas que hacen de la política un negocio. Normalmente. O simplemente se dedican a criticar al de enfrente sin dar alternativas ni trabajo. Viene Pues, por el estilo actual. pero la mayoría, y me da igual el partido político. La confrontación, sí, la no mayoría estamos hablando de la de gente que está en partidos. política, y me refiero a los miles de concejales y alcaldes que hay por pueblos por ahí, que muchos de ellos ni cobran y dan la cara por sus partidos, me da igual Pero el por que eso en sea. los pueblos lo importante La persona. es la persona. En los pueblos y sobre todo en los municipios, en las alcaldías, en las listas municipales, el voto a la persona es muy importante. Por eso Claro, decía cuanto lo de, más pequeño es por el eso decía municipio, de la lista más importante. que la gente pudiera votar a la persona que quiere votar, porque es al que tiene que darte cuentas. Pasa, fíjate que esto en el Reino Unido, ¿no? que son listas abiertas, que se forman desde las distintas Por distritos. secciones y distritos y circunscripciones, también tienen problemas. Yo creo que el sistema electoral perfecto no existe todavía. Sí, pero quitarle el poder a los partidos, a la organización, a la estructura, estaría bien. Sí, porque tú bien sabes. Pero eso tú sabes que eso es como lo de las cuando son elecciones internas de los partidos, las primarias, Sí. que acaban generando muchos problemas internos. Pero Con lo cual yo soy un poco escéptica. Habría que con darle el tema poder de lo de muy abierto. poder a la ciudadanía y quitárselas a la organización. Ya, pero es Bueno, complicado. estamos hablando de cambiar temas estructurales. Ya. Sí.
¿no? De momento, ¿Qué es lo más podríamos empezar con la Constitución. ¿Qué es lo más complicado? Que es un melón. Pero yo creo que también es el momento de debate. pedirle a los candidatos en esa campaña electoral respeto a los demás. Propuestas y respeto. Propuestas reales, Sí. a poder ser, no fantasmadas, que hoy seguramente oiremos, y sobre todo ilusionar a la gente a votar. Y se ilusiona sin insultar al de al lado. Por eso, Vale. con respeto. Vale, pues como vamos a hablar de propuestas reales, nos vamos a un tema que yo creo que va a ser uno de los que van a escuchar esta campaña muchos de nuestros oyentes y telespectadores. Vean, escuchen, siguiente tema de la tertulia. La sequía supera las peores previsiones. Heraldo. Agroseguro estima que las indemnizaciones por daños en el cereal rozan los 30 millones. Heraldo. Lambán reitera que la DGA complementará las medidas del gobierno central contra la sequía. El Periódico. El campo aragonés clama por la falta de agua. Diarioaragonés.com. La sequía supera las peores previsiones. ¿Es algo puntual o debemos acostumbrarnos a esta nueva situación? ¿Resurgirá el fantasma de los trasvases? ¿Cómo afectará la falta de agua a los precios de los alimentos? ¿Qué opinan nuestros invitados de hoy? 3 preguntas que hemos formulado. Dolores, comenzamos con usted. Vamos a ver, la sequía es un problema real en estos momentos. En Aragón tenemos el Ebro con el caudal más bajo de los últimos 110 años y esa es una realidad innegable. Y por lo tanto, eso a lo que va a obligar a los políticos es a tomar medidas para lo que va a ser los usos del agua presentes y futuros. Y no solo es una cuestión económica o de ayudas a los agricultores, que también, pero desde las propias asociaciones de agricultores lo que les han pedido precisamente a los políticos que en esta campaña el tema de la sequía no se politice, que es un tema real y que lo que se hagan sean acciones para favorecer las ayudas, que son los que tienen esa repercusión tan importante en el sector primario, pero que nos acaba afectando a todos, porque si no hay producción habrá encarecimiento de todos los alimentos y no solo en la parte de la agricultura, sino también en parte de la ganadería. La otra pregunta, y esa es la que deberían de hacerse los políticos, es ¿qué podemos hacer pensando cara al futuro y qué medidas se pueden tomar? Y eso puede conllevar que haya que hablar de medidas que no gusten a todo el mundo y que no sean políticamente correctas, porque hablar de restricciones del uso del agua, de limitaciones horarias, hablar de que no se va a poder hacer un uso normal de las piscinas, hablar de que habrá muchos municipios que no van a tener, abrirán el grifo y no saldrá agua, eso reconocerlo pues parece políticamente incorrecto y eso no es bueno en campaña electoral, pero también hay que pensar en futuro. Y más allá de los trasvases hay que pensar cómo tenemos los embalses y qué está pasando. Y en un momento de una sequía tan enorme estamos viendo cómo en Extremadura quieren destruir una presa que está dando agua a muchos municipios de Extremadura. Y he oído propuestas tan graciosas como que una persona, no me acordaría ahora quién, un partido que no era el Partido Popular, dijo que en estos momentos hay que pensar en hacer depósitos de agua para el futuro. Oiga, que esto toda la vida se ha llamado embalses, no me llamé depósitos. Por lo tanto, habrá que replantearse la política de embalses, habrá que replantearse los usos del agua y se tendrán que tomar decisiones poco populares para favorecer el uso de agua y que lleguemos hasta que lleguen las lluvias, que llegarán. Luis. No, esto creo que sirve para esos escépticos del cambio climático, vean la luz al final, si es que la ven, que esto no va a mejor. Esto es verdad que hay ciclos en la historia del planeta Tierra, que ha habido buenos y malos, pero es verdad que no vamos, esos ciclos cada vez se endurecen más. La temperatura real está subiendo. El otro día comentaban que ya estaban cosechando en algunas zonas de Aragón, cosa que se hace a finales de junio o ¿Las julio. cerezas? ¿Están ya? Las cerezas, ¿Ya están? Ya están. Entonces, eso algo está pasando, ¿no? El tema del uso del agua, desgraciadamente, lo veíamos como un bien inacabable, que abrías ese grifo y te sale agua y no pasaba nada, y nos estamos dando cuenta que es más caro
va a ser más caro y más precioso que el petróleo, afortunadamente, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que cuidarlo. Yo, por ejemplo, ahora viniendo estos días que yo corro por la ribera y tal, pues no me encontraba a nadie de la televisión de Murcia grabando el Ebro, ¿no? Como otras hace unas décadas sí que los veíamos aquí grabando el Ebro, el agua, porque ahora no pueden grabar porque no hay nada. Y cuando hablan de trasvases, ¿trasvasar el qué? Las piedras, en las tierras, el polvo, eso van a trasvasar. Si ahora en cualquier río, salvo la margen derecha del Ebro, con el Martín y el Guadalope aún tienen caudales, pero los están semisecos, ¿no? Pues algo habrá que hacer. Desde luego, la solución no es seguir con políticas del siglo XIX, que es hacer grandes pantanos, grandes embalses. La solución, y se ha dicho desde siempre, y como aquí vengo a título personal, no voy a mencionar ningún partido, pero se ha dicho desde siempre que balsas laterales, la agricultura, los agricultores y ganaderos saben cómo hacerlo. Lo que no podemos es beneficiar, como se ha hecho en siglos pasados, el siglo pasado sobre todo, a grandes constructores para hacer grandes presas, grandes pantanos, que luego eran incapaces de llenarlos de agua, porque no hay. ¿Y te imaginas lo que sería Aragón sin yesa? No, pero tú sabes lo que es. Sí. Pero tú sabes lo que es yesa, que están haciendo, recreciendo de la tal manera que es imposible que ese pantano se llene nunca, con todo el peligro de las laderas que se deshacen, las laderas se caen. Es que el día que se rompa... No estoy hablando del recrecimiento, no. Estoy poniéndote ejemplos. No, y por ejemplo te diría, ¿qué sería de Cataluña sin el pantano de Sau, que da agua a mitad de Cataluña y que ahora lo tienen? Pero me refiero, mira, la política de regulación de los ríos se puede hacer de muchas maneras. Primero, no echando a la gente de las casas como se ha hecho en el siglo pasado. Eso era horrible. Además, se echaban por la fuerza, ¿no? Hay otras formas de guardar el agua, hay otras formas. En balsas laterales, como te decía, o embalses que estamos viendo de pequeño formato que no inunda zonas ricas de producción. Porque al final lo que estamos hablando es que ese agua tiene, aparte de boca, que es lo principal, tiene que ir para la agricultura y la ganadería. Y para la agricultura y la ganadería lo que no puedes hacer es inundar tierras fértiles para enriquecer a los de siempre, desgraciadamente. Y es que volvemos a lo mismo, y tienen nombres y apellidos ciertas empresas, ¿no? Para que esa gente que la echas de su tierra no tenga futuro. Y el futuro, por ejemplo, en el río Aragón, que es uno de los que quieren más regular, tiene un futuro enorme con el tema turístico, con la multitud de empresas que hay de aventura. Si ese río lo regularas como quieren regularlos algunos, pues te cargas todo el futuro, y no solamente el futuro, sino que la gente se marcharía de allí. El agua sirve. Pero ¿estás de acuerdo conmigo que hay que tomar decisiones muy complicadas? Pero no hacer las habrá del que siglo tomar pasado. decisiones complicadas. Pero yo le iba a preguntar, ¿qué tipo de decisiones? Claro, ¿qué se refiere con Vamos a complicadas? ver, yo creo que en el tema del agua, y trascendiendo ya de Aragón, porque al final la política hidráulica no es solo una política local, hay que replantearla y habrá que analizarla y habrá que tomar decisiones. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que hubo un momento que parecía que se apostaba por las desalinadoras para abastecer de agua. Ese tema está como muy parado y allí puede haber una forma de reaprovechamiento del agua. Yo no sé si ese ciclo, yo estoy convencida de que ese ciclo cambiará y que volverán las lluvias y que volveremos a ver cómo se llenan los ríos, pero entre tanto, y al corto plazo y al medio plazo, tendrán que tomar decisiones. Ya me gustaría ser una experta en agua para poder aportar, pero para eso están los expertos, para eso están las confederaciones, para eso está... Pero en campaña electoral, decir determinadas cosas es complicado. No, ya lo somos. Y ahora estamos en una situación de emergencia y tendrán que decidir cómo se abastece de agua a esos sitios donde no les llega y qué vamos a hacer con las campañas de verano y qué vamos a hacer, qué ayudas se les van a dar a los agricultores, que estamos hablando de producciones de en torno al 30% de lo que venía siendo una campaña habitual, cómo se van a sustituir esas carencias. Por lo tanto, hay mucho tema de fondo que desde luego trasciende y mucho de lo que son mi capacidad de conocimiento. ¿Algo más? No, simplemente añadir que a los agricultores y ganaderos había que protegerlos. Pero siempre, no ahora que hay crisis, siempre, porque sin ellos, desgraciadamente... Bueno, pues las medidas anticrisis de sequía, Yolanda Díaz lo ha contado esta semana. Una forma de protegerlos es que vamos tarde. Una forma de protegerlos es pagando realmente lo que cuesta el producto y no trayendo producto de fuera, dejándolos de aquí
sin venta. Yo, por ejemplo, mira Bueno, mucho pero lo de aquí se va fuera. bueno, se va fuera porque es se lo que en pagas estos más. momentos negar la globalización también No, es está un bien, problema. pero- Y nos hemos acostumbrado a comer cerezas en diciembre y mandarinas en Pues yo verano. No, yo no. Bien, pero tú vas a los mercados y es lo que te encuentras. Y también es que habría que cambiar hasta el modelo de construcción. No puedes tirar de la cadena y que ese agua o del tal y esa agua la pierdas directamente. Sí, Habría que- igual o hay los que campos de- replantear también la limpieza de las o no, calles. incluso yo cuando me Claro. tocó hacer los campos de fútbol, luego me arrepentí. Con los campos de fútbol de césped artificial, el no, solamente creo que lo hicimos en uno, al final. El no poder, ese agua que se riega al campo de fútbol, poderlo Reaprovechar. recuperar de alguna manera, ¿no? Pues eso habría que empezar a hacerlo. Hay mucha El reciclaje. mucha materia y supongo que hay muchas Y se puede reciclar de posibilidades, todo, pero la situación es complicada. Pero sobre todo no se debería de politizar. Venga, pues vamos a seguir con Ya veremos. situaciones que están politizadas y que se siguen cuestionando años después. Vean, escuchen el siguiente tema. ¿Se prepara Ucrania para el contraataque final para recuperar su territorio? Gran Bretaña enviará misiles de crucero a Ucrania y Kiev retrasa la contraofensiva a la espera de armas. Ultimahora.es. Contraofensiva contra Rusia. Zelensky advierte que precisa más tiempo. Euronews. Zelensky espera dar una sorpresa desagradable a los rusos. ¿Conseguirá Kiev recuperar la totalidad de su territorio? ¿Qué pasará con la región de Crimea anexionada a Rusia desde hace 9 años? ¿Cómo responderá Putin? Lo analizamos con nuestros invitados. Bien, pues lo están escuchando. El tema pasa de nuevo por Ucrania, por Rusia, por esas contraofensivas. Además, en una semana donde también se ha hablado del día, en este caso, y de ese discurso a la nación por parte de Rusia. Bueno, opiniones. Dolores. Hace unos días hablábamos, ¿no?, de la mediación del líder chino entre Rusia y Ucrania y que podía abrir una puerta a la esperanza. Realmente, de momento, lo que vemos es que ha tenido poco efecto y que el conflicto sigue con las espadas en alto y la población sufriendo. Las perspectivas en estos momentos y a raíz de las noticias que estamos recibiendo no son buenas. No parece que se hayan acercado las posturas y, en todo caso, lo que sí se puede visualizar es un enconamiento creciente. Por lo tanto, yo en estos momentos, que siempre he sido optimista de que el proceso llegaría a un final, estoy más pesimista porque no le veo la puerta de salida, si no es a través de algún acuerdo entre los mediadores. Yo creo que tanto Putin como Zelensky están con las espadas en alto y dispuestos a todo para sus objetivos, y eso no es bueno para nadie. Luis. Yo en primer lugar diría Sáhara libre ya. Celebramos el 50 aniversario en estos días del Frente Polisario, un pueblo también oprimido, un pueblo ocupado por otra potencia extranjera. Pues estarás y contento con las últimas decisiones del gobierno español. Ya, por eso lo digo. Y que no se habla. Y digo el pueblo hermano, ¿no? Porque incluso muchos de ellos tienen carne de identidad español, muchos ciudadanos saharauis. De hecho, era la provincia 52 o no sé cuál era, ¿no? Una de estas, ¿no? Yeah. Y es un pueblo abandonado, pero claro, es más importante Ucrania y tal. Yo lo de Ucrania casi lo llevo vamos a bajarlo al suelo, ¿no? A lo más... Yo es que me recuerda mucho al colegio, ¿no? Al matón del colegio, ¿no? Al chulo del colegio, que coge a uno y le empieza a pegar, y los demás, en vez de intentar mediar o separarlo, lo que hacemos es darle piedrecicas o palicos para que le siga atizando al chulico o al matón del colegio, ¿no? Y desde luego, con eso de darle más armas a Ucrania para que ataque o le pegue a Rusia, lo que hacemos es agrandar el enfrentamiento. Cuando lo Entonces, ¿qué tenía que haber hecho? No, ¿Plegarse? No digo que pegarse, pero lo que Plegarse, quiero decir, no pegarse. Primero el derecho, y volvemos al derecho de la persona, el derecho a decidir de la gente. Estamos hablando de Crimea. La población de Crimea mayoritariamente son rusos, según
he leído. Las provincias estas que están ocupadas ahora por Rusia de mala manera, porque la han ocupado a la fuerza, son principalmente rusas también. Pues pregunta, el derecho a decidir de la gente, ¿dónde quieres estar? Es que cuando todo se traduce a que si yo soy más fuerte que tú porque tengo más armas que tú, al final lo único que hacemos es implicar a más países del entorno. Eso sí, ahora utilizamos a Ucrania porque está parando a los rusos, parando a los malos, según el capitalismo. Estamos parando a los malos, aunque en Rusia también es capitalista, hay que recordarlo. Pero yo creo que el diálogo, de la forma que sea, y creo que se puede hacer, y para mí sigue siendo una opción China, aunque es verdad que no está funcionando actualmente. Y en cuanto China, por ejemplo, empieza a cortar el grifo de dineros o de economías, pues igual empiezan a sentarse en la mesa. Porque desde luego la solución de dar más armas a unos y a otros solamente lleva a un conflicto eterno. Es que no se puede simplificar lo complejo. Yo creo que ahí hay mucha cuestión de fondo, y lo que no se puede poner es en el mismo plano, en el inicio del conflicto, a Rusia que Ucrania. Al final fue Rusia quien tomó una decisión unilateral de invadir Ucrania, con una previsión que se le fue de las manos, porque nunca pensó la capacidad de reacción que se encontró en Ucrania. Y ahora el problema está enquistado. Y evidentemente que a Europa nos interesa frenar esa invasión, porque evidentemente conquistada una, que se fueran preparando los países, los estados limítrofes, Polonia, Eslovenia, todos de la zona. Por lo tanto, evidentemente, lo primero que yo diría es que no se puede poner en el mismo plano. En segundo lugar, que hay que hacer una mediación internacional, que Putin no escucha en estos momentos a nadie, porque por lo menos Zelensky ha intentado escuchar. Lo que pasa que el mediador, que ha costado mucho que diera un paso y lo dio hace pocos días, de momento no se ha traducido en ningún resultado. Pero en estos momentos quien está sufriendo realmente es el pueblo ucraniano y el pueblo ruso también. Sí, por supuesto. Y además en Rusia está teniendo ahora ya problemas para encontrar gente que se quiera incorporar al ejército, porque el ejército ruso ha demostrado una gran debilidad y una gran falta de estrategia. Una cosa, tú comentabas la invasión de Rusia de Ucrania. También tenemos que recordar que durante décadas esas poblaciones rusas en Ucrania eran atacadas, eran castigadas por, no sé si llamarle paramilitares nazis, que existen, no me estoy inventando nada, y que hacían salvajadas en esos territorios. Bueno, pero si nos vamos a ese nivel, pero me habrá refiero, una zona de Francia que podría haber sido de Alemania. Cuando hay una acción anterior, siempre al final tiene que haber una reacción. Desde luego no es la solución la invasión de Rusia de esa zona que para ellos, para los rusos, me refiero para Putin, mejor dicho, no para Putin, es suya, ¿no? Pero la solución no es ni darle más armas a unos y a otros, sino llegar a que la gente pudiera decidir. Nos hemos saltado todo. A la gente no le hemos contado con ellos, al revés. Los hemos utilizado como moneda de cambio, incluso como carne de cañón, como estamos viendo. Y yo espero que China, todas las negociaciones no se hacen públicas, yo creo que seguirán estudiando, negociando y hablando hasta que llegue el punto en el cual Ucrania, y fíjate lo que voy a decir, deje de hablar de integridad territorial, y empiece a hablar de solución a un conflicto que si no a ellos les va a costar también su futuro como Estado. Lo que está claro es que en estos momentos ese conflicto es un fracaso de la diplomacia. Sí, total. Es un fracaso de la diplomacia, y que algo habrá que hacer, porque lo que no interesa de ninguna manera es que se cronifique, que ya se está cronificando, llevamos ya más de un año y no se le ve final, y eso es lo realmente preocupante. Vamos a ver si la vía diplomática funciona, pero también tenemos a las puertas unas elecciones en Estados Unidos, el mundo se mueve y las cosas complicadas no se resuelven. Y lo de la cronificación de la guerra de Ucrania lo sentimos más porque lo tenemos aquí dentro de Europa, pero tenemos otras en Yemen, en la Sahara, como recordaba antes. África en estos momentos es un polvorín. Está en guerra. Y ahí está, si en algún momento en alguna zona está más controlada, más parada, precisamente es porque los chinos están poniendo pasta. Por eso yo creo que estamos en un problema global.
problema global, lo vamos a dejar ahí. La verdad es que es curioso porque cada cierto tiempo es que nosotros también un poco por obligación moral lo sacamos, ¿no? Es como sigue el conflicto. Sí. Ahora se ha decidido esto y esto y esto, no, pues bueno, ya lo hemos dicho, pero es que sigue el conflicto. Y entonces, claro, depende también aquí el cereal, depende la subida de precios, dependen tantas cosas. Todo. Que por eso mismo también lo contamos. Bueno, que voy a despedir, que nos vamos ya. Gracias a los dos por estar con nosotros. Les espero en más tertulias apasionantes con los políticos. Habrá que decir feliz campaña a los que estén en campaña. Sobre todo hay que desearles ánimo y fuerza, porque si algo es una campaña es agotadora. No, y que sirva, y de verdad que sirva para que la gente conozca esta tierra y que sepa las necesidades que se tienen y que sean capaces de transmitirlas a las que unos u otras tengan que gobernar o gestionar este país. Y que esa campaña sea para Aragón. No, desde luego, hay partidos que dependen de lo que les dice Madrid, otros no. Bueno, pues yo creo que están contando ustedes toda la buena nueva, toda la buena suerte y todo lo que tiene que ser para Aragón. Así que lo vamos a dejar aquí. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias. Un placer. Semanas. Terminamos aquí esta tertulia. Bueno, hemos traído estas 3 cuestiones que son un poco las que está debatiendo. Habrá muchas más, seguro, que volverán en las próximas semanas.